Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. Aunque hoy también estamos fuera de casa, estamos en lo que viene a ser la segunda plaza de la ciudad de Durazno. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los temas que vamos a estar tratando a partir de ahora. Ya vimos lo que es Producto Bruto Interno, PBI. También analizamos lo que es el PBI per cápita. Vimos que eran dos indicadores para ver cómo estaba la economía. O sea, ¿se acuerdan el ejemplo del médico? Bueno, hoy vamos a ver cómo ese Producto Bruto Interno evoluciona en el tiempo. Y nos encontramos en un momento clave para dar estos temas. Esto es como si ustedes quieren aprender a surfear y justo encuentran la playa con unas olas tremendas. Bueno, es el mejor momento como para entender las situaciones que están ocurriendo. Entonces, hoy vamos a arrancar con el crecimiento del Producto Bruto Interno, lo que son los ciclos económicos, cómo es que evoluciona ese PBI. Vamos a ver uno de los temas más apasionantes en lo que es economía y sobre todo en estos momentos de crisis que estamos estamos en una situación de coronavirus, de cuarentena, el mundo está bastante complicado. Entonces, este tema realmente es crucial para entender las cosas que pasan a nivel mundial y a nivel local. Entonces, vamos a ver lo que son los ciclos económicos, entre las cosas que vamos a ir analizando. Vamos a analizar lo que son los ciclos económicos, cómo evoluciona la economía, cómo evoluciona el PBI, cómo crece la economía. Así que bueno, hoy arrancamos con ese crecimiento del Producto Bruto. Vamos al video. Imaginemos que el PBI es una torta, es un pastel. Bueno, lo que vemos en la imagen sería el PBI del 2019. Tendríamos otra torta que sería el PBI del 2020. Aclaremos que el PBI del 2020 todavía no se ha calculado. ¿Por qué? Porque estamos cursando el 2020. Por eso mismo, recién se va a estar calculando el año que viene, en el 2021. En el ejemplo, estamos viendo que el PBI del 2019 es igual al PBI del 2020. Abajo están expresados en términos teóricos. El PBI 2019 sería el PBI del momento T y el PBI del 2020 sería el PBI del momento T más 1. Y, como ven en la imagen, ambos pasteles, ambas tortas son iguales. Cuando tenemos esta situación, decimos que se encuentra la economía en una situación de estancamiento. No es lo mejor para una economía que esté en una situación de estas. Una situación que es esperable es que el PBI del momento T más 1 sea mayor que el PBI del momento T. ¿Qué estamos diciendo? Que la torta del 2020 sea mayor que la torta del 2019. Si ocurre esto, estamos en una situación de expansión del PBI o crecimiento. Ahora, ¿qué es lamentablemente lo más esperable para el año que viene? Con todo esto del coronavirus, con todo esto de la cuarentena, lo más probable es que el PBI del 2020 sea menor que el PBI del 2019. Cuando ocurre esto es que estamos en lo que se llama recesión. Hubo una caída del PBI. A esta altura tenemos que empezar a hablar de lo que es una tasa de crecimiento. Vamos a hablar de la tasa de crecimiento del PBI. A esta tasa de crecimiento la vamos a identificar con la letra G. Esa G es entre T y T más 1.
sería la tasa de crecimiento, por ejemplo, de 2019-2020, si tuviéramos el PBI del 2020. Esa tasa de crecimiento es igual al PBI del momento T+1 menos el PBI del momento T. A ese número lo dividimos entre el PBI del momento T. A ese resultado lo multiplicamos por 100. Cuando multiplicamos por 100, lo que estamos obteniendo es un porcentaje. Cuando nos fijamos en el informativo o nos fijamos en el diario o la gente empieza a hablar, por lo general están diciendo que la economía va a crecer un 2%, un 3%, un 8%, o que va a caer un 2%, o se va a mantener en el mismo porcentaje. Bueno, lo que están hablando es de esta tasa de crecimiento. Por eso es una de los indicadores más utilizados, la tasa de crecimiento del PBI. Lo último que tendría que hablar de esta fórmula es que tanto el PBI del momento T+1 como el PBI del momento T tienen que estar expresados en la misma unidad de medida. Esto es una moneda del mismo poder adquisitivo, lo que también se llama a precios constantes. ¿Por qué? Todos los años hay un fenómeno que se da, que a veces es un poco más, a veces es un poco menos, que se llama inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado y continuo de los precios de la economía. Bueno, cuando nosotros medimos en precios corrientes, podemos tener el PBI del momento T+1 medido en la moneda de ese año, probablemente tengamos un efecto de inflación. ¿Qué significa? Que en realidad el PBI quizás creció, pero no creció tanto, sino lo que creció sí fueron los precios. Por eso es que para este tipo de indicador se necesita que sea en una misma moneda. Vamos a ver qué pasa en los distintos casos de tasas. Cuando el PBI del momento T es igual al PBI del momento T+1, tenemos una situación de estancamiento. Las tasas de crecimiento en ese caso serían iguales a 0. Si la evolución del PBI es que el PBI del momento T es menor al PBI del momento T+1, entonces estamos en una situación de expansión. Ahí las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno son positivas. Por último, si el PBI del momento T es mayor al PBI del momento T+1, ahí dijimos que estábamos en una situación de recesión. Bueno, en esa situación las tasas de crecimiento van a tener signo negativo. Hay un concepto que muchas veces anda en la vuelta, que es lo que muchos dicen recesión técnica. Uruguay entró en recesión técnica, o yo que sé, tal economía entró en recesión técnica. ¿Qué es esto? Bueno, recuerden que el PBI se calcula en dos momentos de tiempo. Se calcula tanto de forma anual como de forma trimestral. Cuando el Banco Central del Uruguay calcula el PBI en forma trimestral, si se da que dos mediciones consecutivas del PBI trimestral son negativas, o sea, las tasas de crecimiento trimestrales son negativas, dos mediciones consecutivas, entonces estaríamos diciendo que la economía entró en una situación de recesión técnica. Vamos ahora a ver cómo evoluciona el PBI. Y aquí vamos a hablar de los llamados ciclos económicos. Para eso vamos a hacer una gráfica. En la gráfica vamos a tener en el eje vertical el PBI, el Producto Bruto Interno. Y en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Alguno podría pensar que el PBI aumenta de forma continua y siempre aumenta. Bueno, no es así. En realidad el PBI aumenta en ciclos.
Si ustedes ven la gráfica, van a ver que hay dos flechas. Bueno, la flecha roja sería el PBI potencial. La flecha azul es el PBI efectivo. El PBI efectivo, o también podría llamarse el PBI observado. Como verán, hay momentos en que el PBI efectivo está por debajo del PBI potencial y hay veces que el PBI efectivo está por encima del PBI potencial. Bueno, esos zigzag se les llaman los ciclos económicos. Cuando tenemos un máximo, que sería un máximo relativo, en esa cima encontramos lo que se llama la fase de auge. Ese es el auge económico. Cuando por el contrario estamos en lo que es los mínimos relativos o las bajadas o esos picos hacia abajo, estaríamos en lo que es las fases de crisis. Estas fases de crisis son muy importantes en cualquier economía, además son muy recordadas. A su vez, entre una crisis y la otra, lo que podemos hallar es lo que dura un ciclo. Quiere decir que la distancia temporal entre una crisis y la otra es lo que dura un ciclo económico. Entre una crisis y un auge vamos a tener una expansión del Producto Bruto Interno. Quiere decir que vamos a tener tasas positivas, vamos a tener tasas crecientes. Sin embargo, cuando estamos en una fase de auge y una fase de crisis, vamos a tener lo contrario. Vamos a tener una fase de recesión y las tasas van a ser negativas. El PBI va a estar cayendo. Cae hasta un momento que se detiene y luego empezaría a crecer. Bueno, en ese momento que se detiene la caída, o sea, que toca piso, bueno, esa es la crisis. Ahí estaríamos en el momento exacto de la crisis. Quiere decir que el PBI es una sucesión de fases donde se van dando un auge, luego una recesión, luego una crisis, para luego una expansión. Y luego de la expansión volvemos a la situación de auge. Y así se sigue repitiendo las fases o el ciclo de forma ininterrumpida. Vamos a ver datos de la realidad. Vamos a bajar eso tan teórico que vimos a lo que es la realidad uruguaya. En la pantalla vemos lo que es la evolución del PBI de Uruguay en miles de millones de dólares entre 1970 y el último dato disponible, que es 2018. Por supuesto que estoy tomando los datos de lo que es la página del Banco Mundial. Recuerden aquello que les había dicho de las fuentes confiables. Bueno, considero que el Banco Mundial es una fuente confiable. Acá lo que tenemos es la evolución en esos casi 50 años. En esta evolución podemos ver de manera contundente dos situaciones de crisis. La primera crisis la encontramos en el año 1982. Cada vez que hay una crisis se le pone un nombre, sí, se la bautiza a la crisis. La crisis de 1982 recibió el nombre de la crisis de la tablita. Más adelante, cuando estemos viendo el tema de tipo de cambio, vamos a ver qué es esto de la tablita. Adelantándome un poco, quiero decirles que lo que ocurrió en 1982 fue una devaluación del peso. Por lo tanto, fue un aumento muy grande del tipo de cambio. En el 2002 fue la última crisis que tuvimos en estos 50 años. Fue la crisis financiera del 2002. En esta crisis también hubo una devaluación. Si nosotros comparamos, estamos viendo que hubo una crisis en el 82 y hubo otra crisis en el 2002.
Podríamos, a partir de las observaciones, decir que en Uruguay el ciclo económico dura aproximadamente 2 décadas. Lamentablemente, estamos en el 2020 y la situación económica con el coronavirus parece que se va a estar dando una crisis en estos años. Pero bueno, todavía no sabemos qué tan profunda va a ser dicha crisis. Eso lo vamos a ver con el correr del tiempo. Pero lo que sí estoy seguro es que el nombre que le van a poner a la crisis va a ser la crisis del coronavirus o la crisis del COVID-19. Eso es de lo seguro que podemos estar. Ahora, si yo les digo que Uruguay con esa evolución no está tan mal, quizás ustedes me digan, está loco, profesor. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el PBI de Argentina. La evolución del PBI argentino entre 1970 y el 2018, que también para Argentina y en la página de datos del Banco Mundial es el último dato disponible. Como verán, esto parece una sierra. Voy a empezar solamente a nombrar algunas crisis. No voy a nombrarlas todas. Y voy a empezar en el 85. En el 85 hubo una crisis de hiperinflación. Hasta ese momento se estaba manejando lo que era el peso argentino. Cuando ocurrió esta crisis fue el fin del peso argentino y se comenzó a utilizar otra moneda que se llamó el austral. Eso fue en 1985. En 1989-90 el austral murió y eso dio lugar otra vez al peso argentino. Y ahí se dio el inicio de un sistema que lo vamos a ver cuando veamos tipo de cambio, que fue el sistema de convertibilidad. ¿Qué era esto? Bueno, el peso argentino se podía convertir en un dólar. Tenía ese valor. Uno podía ir con pesos argentinos y si llevaba 80 pesos argentinos, le iban a dar 80 dólares. Bueno, eso fue la convertibilidad. Esa crisis ocurrió en 1989-90. Tenemos en el medio, antes de que ocurra esa crisis fuerte, en el 95 hubo un impacto en la economía argentina de una crisis que en realidad no era argentina, sino que era mexicana. Esa crisis tuvo como nombre el efecto tequila y eso se dio en 1995. Llegamos al 2001. En el 2001 hubo otra crisis bastante profunda, por decirlo de alguna manera muy profunda en realidad, que puso fin a ese sistema que yo había dicho de convertibilidad, donde un peso se podía transformar en un dólar y así sucesivamente. Eso ocurrió en el 2001. Bueno, como caso anecdótico, el cacerolazo fue una situación que se dio en un momento. Todos los argentinos, la población argentina salió a la calle con cacerolas, con ollas y empezó a golpear. Bueno, eso fue una medida de protesta. Por eso es que se le llama el cacerolazo a esta crisis. En esta crisis hubo un presidente que tuvo que abandonar la presidencia, que fue Fernando de la Rúa. Habíamos visto anteriormente la hiperinflación de 1989-90. Bueno, aquí ocurrió lo mismo. El presidente que tuvo que dejar la presidencia fue Raúl Alfonsín. Más acá tenemos otro impacto, que no fue una crisis de Argentina, sino que también fue una crisis importada. Fue el impacto de la crisis subprime que se inició en Estados Unidos en el 2008. Bueno, esa es la última crisis que tuvo. Y si observan los últimos datos entre el 2010 hasta el 2018, eso parece una sierra. Bueno, Argentina tiene una diferencia con lo que es Uruguay. En Uruguay
el presidente y el parlamento se eligen en el mismo año, en el mismo momento. Lo que ocurre en Argentina es que un año se elige presidente, a los 2 años se elige parlamento, a los 2 años se vuelve a elegir el presidente y a los 2 años se elige el parlamento. Lo que ven ahí es, cuando aumenta el PBI, es que hubo una elección. Al otro año hay una caída del PBI porque no hubo nada. Cada vez que hay alguna elección se aumenta el gasto público. Por eso es que ustedes ven eso, que es como una sierrita. ¿Qué podemos decir de Argentina? Bueno, que tiene una fuerte volatilidad. Hablando en criollo, hablando informalmente, podríamos decir que es un desastre. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo es bastante curioso. Habíamos dicho que el crecimiento del PBI ocurre en ciclos. Bueno, ahora en la pantalla tenemos la evolución del PBI de China en billones de dólares. China ha tenido un crecimiento bastante constante, aunque, como ven, fue aumentando la velocidad de crecimiento, fueron aumentando las tasas de crecimiento a medida que iban pasando las décadas. Podemos decir que luego del 2010 la tasa de crecimiento del PBI chino siempre anduvo rondando el 10%. Vamos a comparar con la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Como verán, la evolución del PBI en Estados Unidos tuvo también sus vaivenes, menos pronunciados, pero tuvo sus vaivenes. En el 2018 tienen la última crisis económica de Estados Unidos, que se le llamó la crisis subprime. Si comparamos el PBI de Estados Unidos y el PBI de China en 1970, esa distancia, y la comparamos con el PBI de Estados Unidos y China en el 2018, vamos a ver que la velocidad de crecimiento de China fue mucho mayor. En este cuadro lo podemos ver mejor. En 1970 el PBI de China era el 4% del PBI de Estados Unidos. En 1980 el PBI de China era el 5% de lo que era el PBI de Estados Unidos. En 1990 el PBI de China pasó a ser el 9% de lo que era el PBI de Estados Unidos. Luego en el 2000 pasó a ser el 18%. En el 2010 era el 41% y en el 2018, en ese periodo, el PBI de China es el 60% del PBI de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, que entre 2010 y 2018 vemos que el PBI de Estados Unidos creció 19%. Ahora, si lo comparamos con lo que creció el PBI de China, vamos a ver que este creció muchísimo más. China creció un 77%. Si ustedes ven los informativos y sobre todo lo que son la parte internacional, quizás hayan escuchado que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y ahora con todo esto del coronavirus, Estados Unidos, más específicamente el presidente Donald Trump, achaca, o sea, culpa de todo esto a China. Bueno, lo que hay aquí es un tema económico. En la pantalla estamos tratando de hacer una representación de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es como que hubiera una carrera y Estados Unidos está en el primer lugar, pero atrás viene China a una velocidad mucho mayor. Ustedes, si han visto la película Rápidos y Furiosos, cuando los protagonistas van manejando y apretan un botón y sale fuego y el auto empieza a correr a una velocidad mucho mayor, bueno, imaginen eso en lo que es la economía china, mientras que la de Estados Unidos va a una velocidad rápida, pero normal. Bueno, con este dibujito es que estamos hablando de lo que es la situación mundial en la actualidad. O sea,
estamos viendo una parte de la historia, pero sin entrar a un libro de historia, sino que con datos económicos. Por ahora es todo. Espero que les haya interesado. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.